Pasar en esta patria amada. Es algo muy indignante, señores, de verdad. Es algo muy duro. De verdad es algo muy duro, señores, lo que está pasando en nuestra patria. Y no tienen que quedar las vidas que cayeron en la impunidad. Vamos a la lucha, compañeros, nunca le caeremos. Ayúdenos, compañeros, a compartir todo esto. Por favor. El mundo tiene que saber de este asesino que ha atentado frente al pueblo ecuatoriano. El mundo tiene que saber lo que estamos pasando, señores. Es muy duro. Aquí dentro hay madres de familia y niños. Estamos siendo replegados por esta justicia, por militares, por policías. Y esto no debe pasar, señores, porque somos hermanos. Son hijos de padres ecuatorianos, no de un gobierno nefasto, no de una oligarquía que nos ha hecho tanto daño. Señores, esto no puede pasar en mi patria, señores. Ayúdenos. Es triste y lamentable, se me van las lágrimas porque no es de cobardía, sino estamos en la lucha y nunca nos decaeremos, señores. A todos mis amigos que están conectados a través de esta línea. Gracias, gracias, compañeros. Aquí está la voz de Taki, por favor. La voz de Taki. Por favor, estamos retransmitiendo en vivo y en directo. Para todos ustedes, hermanos ecuatorianos, que estos son unos asesinos que quieren acabar con nuestra voz, que quieren apagar la voz del pueblo, que quieren apagar la voz del pueblo, pero nunca, nunca nos dejaremos, compañeros. Nunca. Aquí habemos, pues.